Hola, querido Rumis. Quiero hacerte una pregunta. ¿De casualidad, tú alguna vez te has encontrado con un sacerdote que es déspota? ¿Con un sacerdote que grita? ¿Con un sacerdote que intrata? ¿Con un sacerdote que se cree con el derecho de tratar mal a las personas? ¿O de casualidad te has encontrado con un sacerdote que tú sabes que todo lo que hace es por dinero? Todas las misas que hace es por conseguir dinero. Y son sacerdotes que están llenos de lujos. Y uno se pregunta, ¿y dónde habrá quedado la humildad que pregona el Evangelio? O por el contrario, te has encontrado con un sacerdote que se cree dueño de la parroquia, dueño y señor de la parroquia, donde nadie opina y donde se tiene que hacer única y exclusivamente lo que él dice, porque él es el sacerdote. O sacerdotes que no se dedican al cuidado pastoral, sino que tú lo ves que siempre están en sus fiestas, en sus desórdenes, con sus amigos. Nadie es capaz de decirle absolutamente nada. Esto, queridos hermanos, aun cuando tú conozcas a uno, a dos o a tres, déjame decirte que no es normal. Hemos normalizado muchas cosas que no lo son, y especialmente esto de lo que te quiero hablar el día de hoy, que es el tema del clericalismo, que igual que la mundanidad espiritual, también es un cáncer que ha hecho metástasis en la iglesia. Precisamente esto del clericalismo nace de lo anterior, nace de la mundanidad espiritual, porque cuando yo he aguado el evangelio y los criterios evangélicos, entonces eso me permite a mí tener comportamientos que pueden ser todos menos cristianos. Hola, queridos roomies, este es un gustazo del bueno. Soy el Padre Hayden y te doy la bienvenida a mi podcast Habitantes del Corazón. Juntos emprenderemos un viaje que nos ayudará a descubrir nuestra humanidad, a sanarla, amarla y a transfigurarla y llevarla a los pies de Jesús. Son temas muy variados cuyo único objetivo es que seamos felices y santos. Así que, iniciemos. Hola queridos roomies, te doy la bienvenida a este tu podcast favorito, Habitantes del Corazón. Una vez más estamos aquí reunidos, conociendo de Dios, conociéndonos a nosotros mismos, purificando nuestra fe. Tal vez eso podría ser el término con lo cual nosotros comenzamos este año con los podcasts, ¿no? Purificar nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos creído y aceptado cosas que no son. ¿Verdad? Que se va metiendo, que se va permeando como una pequeña inundación, que se va inundando por las rendijas de la puerta y no nos hemos dado cuenta en qué momento se ha metido tanta agua y tantas cosas que no están bien y que no nos conviene. Así como hablábamos la vez pasada entonces de la mundanidad espiritual, que eso ocupa a todos, hoy vamos a hablar de un tema que también nos ocupa a todos, que es el tema del clericalismo. Y para esto yo quiero recordar que Jesús era todo amor. Nosotros eso lo sabemos, ¿no? Jesús amaba a todo el mundo, Jesús hablaba del amor, pero hubo un grupo específico a los cuales Jesús no trató con ese amor. Por el contrario, cada vez que se encontraba con ellos, los reprochaba, cada vez que se encontraba con ellos, los recriminaba. Y yo creo que tú sabes de qué grupo estoy hablando, que es el grupo de los fariseos. Inclusive uno se encuentra en Mateo, capítulo 23, versículo del 5 al 7, cuando dice, le habla a los fariseos, todo lo que hacen es para que los demás lo vean. Ensanchan sus filaterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros asientos en los banquetes y los lugares de honor en las sinagogas. Jesús denuncia esta actitud fariseica. Lo peor es que el fariseísmo no ha desaparecido. El fariseísmo mutó y hay nuevas manifestaciones de fariseísmo en la iglesia actual, entre los laicos, pero sobre todo entre los sacerdotes, que todavía siguen con estos mismos criterios que son fariseos, pero que no son cristianos, pero que no son del evangelio. Y a este punto, tú te podrías preguntar, a ver, pero ¿qué es el clericalismo? Mira, esto también es otro término que, aun cuando ha existido siempre, el Papa Francisco ha hecho como mucha mella y mucho hincapié en este término del clericalismo. El Papa Francisco lo define como una actitud en la que los sacerdotes se sienten superiores o piensan que son los únicos responsables de la misión de la iglesia,
mientras los laicos asumen un papel de subordinación pasiva. ¿Qué quiere decir? Que el clericalismo es cuando el sacerdote se cree por arriba. Cuando el sacerdote cree que orina agua bendita, es cuando el sacerdote se cree mejor, más inteligente, más capaz que todo el mundo. Y obviamente esto se refleja en un desprecio hacia los demás, en un desprecio hacia los laicos. Entonces se habla mucho del tema de la obediencia, que viene siendo más bien una subordinación, porque este tipo de sacerdotes aspiran y esperan que los laicos solamente se queden callados y obedezcan. Cierren sus ojos y obedezcan, tapen sus oídos y obedezcan. Porque un laico que le hable, un laico que lo exhorte, un laico que esté dispuesto a ofrecer un trabajo más allá del que voy a ser ministro de la comunión, entonces esto hace sentir al sacerdote que están en contra de él, que están en una persecución. Y yo, por ejemplo, me he encontrado con muchas experiencias con muchos laicos que son predicadores, por ejemplo. Y son laicos que van de un lugar a otro, que los invitan mucho a predicar y anunciar el evangelio. Y esto como que crea sospecha en muchos sacerdotes que ven mal que un laico vaya de un lugar a otro anunciando el evangelio, predicando el evangelio, hablando de sanación interior, hablando de liberación. Pero ¿quién dijo que los únicos que podían predicar el evangelio eran los sacerdotes? Entonces, esto es un ejemplo para descubrir y para darnos cuenta nosotros cómo funciona el clericalismo. Lastimosamente, esto no es solamente auspiciado por los sacerdotes. Es más, si fuera solamente de los sacerdotes, yo creo que nunca hubiésemos llegado a este estado actual en el que nos encontramos. Lastimosamente, el clericalismo es promovido por los laicos, porque los laicos ponen al sacerdote en un altar, le prenden una vela como si fueran Dios, como si fueran intocables, no reconociendo sus limitaciones, no reconociendo su humanidad, y claro, lo elevan hasta tal punto de que el sacerdote comienza a creerse lo que no es. Lo meten en una burbuja y obviamente dentro de una burbuja el sacerdote va creciendo y su realidad comienza a alterarse. Y lastimosamente uno se encuentra ahí con muchos sacerdotes con la realidad alterada. Yo hablo así de muchos sacerdotes, pero en algunas ocasiones yo también he estado ahí. Entonces no es que yo le esté tirando aquí a algunos sacerdotes ni nada por el estilo. Es que yo también he cometido ese error, es que yo también he mirado con sospecha cosas, actividades que han desarrollado los laicos. Es que cuando la primera vez que yo escuché de un laico predicador a mí me sorprendió y yo también fui detrás de eso, ¿no? Porque yo me creía con el derecho, con la autonomía de que solamente era yo, de que solamente eran los sacerdotes. Y parece que todas las iniciativas que iniciaran por los laicos, entonces los sacerdotes lo ven como sospecha porque absolutamente todo lo que viene de Dios tiene que venir de los sacerdotes. Miren que el Papa Francisco también ha hecho un gran cambio de perspectiva en esto porque ha comenzado a canonizar, o sea, a reconocer santo a muchos laicos, a muchas personas del común, a muchos padres y madres de familia, a muchos médicos, a muchos abogados, a muchas personas que eran profundamente enamoradas de Dios, pero que no necesariamente eran religiosas, que no necesariamente eran sacerdotes, y en medio de su cotidianidad de vida ha alcanzado la santidad. Esto me parece a mí crucial e importante, porque antes todos los modelos de santidad eran curas, porque antes todos los modelos de santidad eran monjas, y entonces los laicos, ¿dónde estaban? Uno se encontraba por allá lejos alguna mamá de San Agustín, por ejemplo, pero todos los que eran laicos incluso giraban en torno a religiosos y a religiosas. No, el Papa Francisco ha dicho, no, es que la santidad se vive en cada uno de los estados. Y es que esta madre cabeza de familia, es que este papá, es que este médico, ellos también son santos y se hicieron santos precisamente en el ejercicio de sus trabajos y en el ejercicio de su misión y en el ejercicio de su profesión. Entonces no es como que el cura tenga ese monopolio de la santidad. No, señor, porque la santidad es absolutamente para todos. Entonces, esto del clericalismo ha sido auspiciado por muchos laicos que, ay, que ese sacerdote me gusta cómo predica, mira que ese sacerdote tiene don de sanación, ese sacerdote tiene don de liberación y comienzan a elevarlo, a elevarlo, a elevarlo y a obligarlos a llevar una vida escondida. Porque si hay muchos sacerdotes que llevan una vida escondida, ciertamente es por la hipocresía de algunos, pero también por esa expectativas que tienen que llevar para que muchas personas no lo bajen del pedestal que lo tienen puesto. Recuerdo alguna vez que una señora se me acercó por algo que yo había dicho en una homilía y no le gustó, que eso es muy común.
especialmente mis homilías. Y entonces me dijo, padre, lo bajé del pedestal en el que lo tenía puesto. Y yo le dije, pues mija, usted nunca debió haberme puesto ahí, porque yo soy un hombre y me equivoco. Usted no puede poner a ningún hombre en ningún pedestal. Es que el único que tiene que ocupar ese lugar es Dios. De ahí para abajo ninguno, porque de ahí para abajo todo el mundo es pecador. Todo el mundo tiene su vida detrás, todo el mundo está escondiendo algo. Entonces, claro, a uno le ponen unas expectativas muy elevadas que el sacerdote, incluso hay cosas que no son pecado y que tiene que hacerlas escondidas. ¿Por qué? Porque, ay, se van a escandalizar, ay, se van a rasgar las vestiduras. Y yo hablaba el otro día de un sacerdote, de un amigo que baila, ¿no? Le gusta bailar la salsa. Hay mucha gente que se rasga las vestiduras porque ese sacerdote baila salsa. ¿Qué están buscando, no? Que él siga bailando salsa, pero escondido, ¿no? Que no lo vean. Entonces eso hace la diferencia. Si no baila salsa en público, entonces la gente va a creer que es más santo. Mentira. O sea, él va a seguir haciendo eso. Si ve, ay, el sacerdote, yo lo vi en un restaurante, estaba con su familia y se tomó una cerveza y la gente, se rasga las vestiduras porque el sacerdote estaba tomando una cerveza. ¿Y tú crees que uno no se va a tomar una cerveza? Realmente que uno no la va a andar publicando. ¿Por qué? Porque hay gente, no voy a decir la expresión, pero hay gente que se escandaliza por todo. O sea, hay gente que, ay, el padre es inmaculado, orina agua bendita, no podría tomarse una cerveza. Ay, Dios mío, esto es un gran peligro. Y a veces muchos laicos obligan a los sacerdotes a tener esa doble vida que después tanto le critican, porque así es como actúa el demonio, ¿saben? Y en eso se parece mucho, mucho a él. Enseguida lo hacen esconderse, pero después que se esconde lo critican porque lo hizo escondido. Entonces, si uno lo hace público es malo, si uno lo hace escondido es malo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren ustedes? Si ven, nunca se les puede olvidar la perspectiva de que el sacerdote es un hombre, de que el sacerdote es un ser humano, que hay limitaciones, que hay crisis, que hay lágrimas, que hay depresión, que hay vicios inclusive. El otro día, en una de las publicaciones que hice, una señora me escribió, yo no creo que ningún sacerdote pueda sufrir de depresión porque ellos están llenos de Dios. Y yo, ay, si supiera. Si supiera la cantidad de sacerdotes que están en ese estado, la cantidad de sacerdotes que sufren de ansiedad. Inclusive hay un término que se ha acuñado en torno al clero, que es el de burnout, ¿no? Sacerdotes quemados, sacerdotes que no le encuentran sentido a su ministerio y que lastimosamente les toca seguir así porque de pronto no encuentran otra cosa que hacer y se ven obligados a eso. Todos esos juegos de poder, todo eso se ve en la iglesia, solamente que uno está callado, pero el bendito clericalismo del cual el Papa Francisco ha atacado muchísimo. Ahora, ¿por qué es peligroso el clericalismo? Vamos a ver. Primero, queridos Rumis, porque deshumaniza al sacerdote. El sacerdote deja de ser visto como una persona vulnerable. Incluso, lo decía ahorita, él llega a alterar su propia realidad y verse como una persona fuerte, como una persona que todo lo puede. Es una persona que siempre se muestra como perfecta y las demás personas lo ven como muy perfecto. Pero es unas personas que no se permiten sentir emociones y necesidades. Se convierten en funcionarios religiosos, ¿saben? Yo he conocido muchos sacerdotes así. Son sacerdotes que pasan por santos. Pero el problema del clericalismo es que terminan utilizando eso para atacar a otros, para dañar a otros, para ponerse por una supremacía moral. Miren, yo estos sacerdotes que parece que orinaran agua bendita, que son todos perfectos, 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 que uno no le ve nunca una equivocación, que todo es impecable, no sé, a mí eso, o sea, de siempre me han causado sospecha. Puede ser que sea un sesgo, ¿no? Y que yo soy tan libre, soy tan yo que eso también puede ser un juicio implícito, puede ser, pero no, esos sacerdotes si es verdad que viven lo que dicen, porque muchos no lo hacen, pero si es verdad que viven lo que dicen, terminan siendo personas intransigentes con los demás. Y ese es el prototipo de esos sacerdotes que oran, que hacen su diezmo, que hacen todo lo que, que hacen todo lo que la iglesia manda, terminan siendo muy intransigentes con los demás, terminan siendo muy autoritarios, terminan siendo muy perfeccionistas. Y como ellos son perfeccionistas, le terminan exigiendo perfección a todas las personas que los rodean y eso es insostenible. También está el aislamiento emocional y espiritual.
el sacerdote comienza a estar solo, ¿no? Comienza a tener muchas vivencias solo y ya no hay nadie que lo cuide, ya no hay nadie que converse con él y obviamente eso va siendo agrandando la burbuja en la que se encuentra y esto termina siendo muy peligroso, porque así como no hay amigos con los cuales comparta tiempo, tampoco hay personas que sean capaces de decir, padre, yo lo veo como en malos caminos o padre, yo a usted lo veo desanimado. Mira, el clericalismo le hace creer al laico que al sacerdote no se le puede decir absolutamente nada. Y eso es un peligro, porque muchos laicos están viendo caer a su sacerdote y se quedan callados. ¿Por qué? Porque el padre lo sabe todo, porque el padre no se le puede decir absolutamente nada porque es problema de él y dejan solo al sacerdote. Aíslan al sacerdote. Y a veces el sacerdote lo que necesita es una ayuda. A veces el sacerdote lo que necesita es alguien con el que compartir su vulnerabilidad y no lo tienen. Ustedes saben qué es no tener a alguien con el que uno pueda ser uno mismo, con el que uno pueda ser vulnerable. Eso es muy triste y hay muchos sacerdotes arrinconados y aislados de esa manera. También la autoexigencia deshumanizante lleva a pensar que el sacerdote debe ser un modelo de perfección incuestionable. Y es lo que la gente siempre le pide al sacerdote. Si ve que el sacerdote sea un ejemplo incuestionable de perfección. Solamente háganse esta pregunta. ¿Ustedes creen que eso es posible? De verdad. ¿Ustedes creen que eso es posible? Tú que paras luchando con tus pecados, ese que siempre confiesas, ¿de verdad crees que el sacerdote es diferente a ti? O sea, es que yo no entiendo. No entiendo por qué crees que el sacerdote es distinto a ti. Entonces el otro día me invitaba a una familia que aprecio mucho, a Lorena y a toda su mamá y a sus hermanos, que me invitaba a decir, padre, yo sé que muchas personas lo buscan a ustedes para confesar, para bendecir, para hacer una cosa, para hacer por lo otro, pero yo sé que muy pocas personas lo buscan a ustedes para compartir un momento y para que ustedes puedan ser libres. Y me invitaron a comer, fue espectacular, fue bellísimo, pero es verdad, o sea, muchas personas, muchos laicos, como ven el sacerdote por allá, ni siquiera son capaces de invitarlo a su casa, ni siquiera son capaces de compartir. Y además, obviamente uno no va a ser libre si la persona es muy puritana y se va a escandalizar con cualquier cosa insignificante. Si el sacerdote fue a la casa en pantaloneta, ay Dios mío, y la gente, ¿cómo va a ser posible eso? Hermano, ¿usted cree que uno duerme con sotana? ¿Usted cree que uno duerme con clériman? No, no, deje la bobada. También la distorsión de la misión se percibe al sacerdote como un jefe en vez de un servidor. Y ese estilo estaba impuesto anteriormente, ¿no? Porque era el estilo jerárquico. Los sacerdotes estaban por encima de los laicos, duélale a quien le duela. Pero resulta y pasa que se supone que con el Concilio Vaticano II el concepto de iglesia cambió y ya es una iglesia de pueblo de Dios donde la jerarquía es inversa, ¿no? Donde el que está por arriba se supone que es el servidor de los demás. Entonces el obispo es el que sirve a su sacerdote y el que sirve al pueblo de Dios. Y el sacerdote es el que sirve a la gente, no al revés, se supone que no es al revés. Se supone que no es los laicos los que están al servicio del sacerdote, sino que el sacerdote es el que está al servicio de los laicos. Vuelvo a decir, se supone, pero es un problema del clericalismo, distorsiona nuestra misión. También la exclusión de los laicos, no se aprovechan los dones y los carismas de los fieles, porque al final se dice y se hace lo que diga el cura. Y eso es un gran error. Rigidez y falta de escucha, la autoridad se vuelve autoritarismo, cerrando espacios para el diálogo. Entonces, sacerdotes que dicen, se hace como yo digo y punto. Pero padre, es que eso no es así. No me importa. El que manda aquí soy yo. Qué triste eso, ¿no? Qué triste que hayan sacerdotes incapaces de escuchar, porque al final uno de nuestros ministerios es precisamente el ministerio de la escucha. Fuimos formados para ser confesores, fuimos formados para ser directores espirituales, fuimos formados para escuchar, además, que es el sentido más importante de un discípulo. El discípulo para ser apóstol primero tiene que escuchar, pero hay muchos sacerdotes que no, que se han cerrado a la escucha y que se han cerrado a ninguna posibilidad, que cuando un laico comienza a surgir, entonces el sacerdote parece que sufriera de celos y comienza y acaba todo, porque lo importante no es la misión, lo importante no es la evangelización, lo importante es lo que el sacerdote se diga y que nadie sobrepase y esté por encima del sacerdote, de que no se hable de más nadie, sino que sea del sacerdote. Entonces podemos acabar misiones solamente porque no se le ocurrió al cura. Y por último, y aquí es peligroso y es por lo cual el Papa también ha atacado mucho, es que este tema del clericalismo
tiene una tendencia al abuso, a los abusos de poder y los abusos sexuales. Muchos de los problemas de los abusos sexuales y de los abusos de poder dentro de la iglesia ha sido precisamente por el bendito clericalismo. Porque llega un punto en que uno tiene la realidad bien alterada que uno se cree que está por encima de los demás. Y cualquier tipo de abuso, ya sea sexual o abuso de poder, es eso, ¿no? Es creer que yo tengo derechos sobre la vida de los demás. A mí particularmente esto me causa mucho, no sé, como mucho sinsabor, que hay sacerdotes que se creen dueños de la vida de sus laicos, que hay sacerdotes que hasta para ir al baño el laico tiene que pedirle permiso a él y para tomar decisiones fundamentales tiene que pedirle permiso a él, que si los mandan a un servicio a otra parte entonces tienen que pedirle permiso a él y entonces el sacerdote le da la gana de decir que no. ¿Por qué? Porque a él le dio la gana de decir que no. ¿Quién dijo eso? O sea, disculpen, pero el sacerdote no es dueño de la vida de los laicos. Y si se trata de pastorear a sus ovejas, yo creo que esa no es la forma. Si no hay un acercamiento, si no hay un diálogo, si no hay un acompañamiento espiritual, no es la forma. O sea, los laicos no le pertenecen al sacerdote. Vuelvo a decir, la misión del sacerdote es estar al servicio de los laicos. Entonces hay muchos laicos que les cuesta incluso hasta pensar y tomar decisiones, y claro, van donde el sacerdote para que el sacerdote tome decisiones por ellos. O sea, tendría muchísimos ejemplos para decir, pero mejor me quedo callado. Y ahora, ¿por qué se genera este clericalismo, queridos roomies? Hay un deseo de control y seguridad. Algunos sacerdotes sienten la necesidad de mantener un orden rígido para sentirse seguros. Es como su zona de confort. También inseguridad vocacional del sacerdote. Mira, un sacerdote que no ha sanado sus heridas va a proyectar esas heridas sobre sus fieles. Si ve un sacerdote que no tiene el corazón sano, que tiene un corazón podrido y dañado porque los hay, va a terminar dañando el corazón de sus fieles. Entonces, hay ciertamente muchos laicos que se portan muy mal con los sacerdotes, pero también hay muchos sacerdotes que se portan muy mal con sus laicos. Vuelvo a decir, yo puedo ser muy sacerdote, pero yo no tengo el derecho de gritarle a un laico, por ejemplo, ni porque preste servicio en la parroquia y le salió mal. O sea, ¿quién te da el derecho para tratar a un laico como si fuera el hijo tuyo? ¿Quién te da derecho también a ti para dejarte intratar por un sacerdote solamente porque es un sacerdote? Tú tienes que aprender a poner el alto y decir, padre, me hace el favor y me respeta. Me hace el favor y me respeta porque usted no es mi papá, para que usted me esté dando orden, para que me esté tratando así. Si ves, ¿por qué el sacerdote se cree con el derecho de tratar a las personas de esa manera? Porque nadie ha sido capaz de ponerle un freno. Y hay que aprender, eso es una pedagogía, hay que enseñarnos. Si ve, yo le decía a mis fieles siempre, hombre, si ustedes me ven que yo estoy haciendo algo malo, díganmelo. Y yo les doy permiso, por si no me gusta, de decirme, padre, muerdas el codo. Pero yo tenía que decírselo. Y eso es así, queridos hermanos, por el bien del sacerdote. También la idealización del sacerdote que hablábamos ahorita, los laicos a veces fomentan ese clericalismo porque creen que el sacerdote está por allá arriba, orina agua bendita, es santo, súper santo y perfecto, y no reconocen la vulnerabilidad. La falta de formación adecuada, ¿no? Lastimosamente en algunos seminarios se forma a los sacerdotes para entrar en este juego de poder, para entrar en este juego de dinero. No es que el seminario forme, pero muchas de las cosas se prestan para eso, ¿no? Y al final hay una cultura de obediencia ciega. Y yo quiero decirles algo, queridos roomies, que va en contra de lo que a mí siempre me enseñaron en el seminario y que yo nunca he estado de acuerdo con eso. El que obedece no se equivoca. Ay, cuántas veces a mí me lo repitieron. El que obedece no se equivoca porque si se equivoca, la equivocación es del que te mandó y es del superior. Miren, hermanos, una persona que pregone eso es una persona que no tiene criterios. ¿Por qué? Porque aun cuando una persona esté en un grado superior, no estamos hablando de ego, sino porque, hombre, tiene un puesto que está por encima de ti, te manda a hacer algo, tú puedes tener criterio y decir, eso no está bien. Y conozco muchos casos de personas que han obedecido y hoy están mal por haber obedecido. No, 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 tú tienes criterio. Para eso Dios te dio una razón, para que tú razonaras, no para que obedecieras ciegamente. Porque este tipo de frases que terminan siendo muy dañinas, que el que obedece no se equivoca, disculpan, no importa si lo haya dicho un santo, pero tal vez lo dijo en una época donde eso era bien visto, pero ahora uno ha desarrollado y uno sabe que no, la obediencia ciega no.
nada más a Dios, nada más a Dios. Pero a un hombre no se le obedece ciegamente, porque hay muchas personas, ¿cuántas personas no se han valido de esa obediencia porque representan a Dios, porque hablan en nombre de Dios? Oye, para hacer cosas muy malas. Entonces, te pongo un ejemplo, ¿no? Pasó aquí, en Colombia. Algún día un sacerdote no, fue un pastor evangélico que hablaba en nombre de Dios y Dios a él le reveló que el mundo se iba a acabar, pero antes de que el mundo se acabara, eso pasó en un pueblo de la costa, pero antes de que el mundo se acabara, entonces todos los feligreses tenían que ponerle las casas a nombre del pastor. Y todo el mundo hicieron vigilia de 2 días porque el mundo se iba a acabar y ellos iban a ser los únicos salvos. Llegó el día, el mundo no se acabó y el que nunca volvió a aparecer, el que sí se desapareció, fue el pastor con la casa de todos sus feligreses. Porque es una obediencia ciega. ¿Cómo no tienes criterio para decir esto no es de Dios, esto no está bien? Tú tienes la capacidad de pensar y de razonar, pero tú no puedes obedecer ciegamente porque un sacerdote lo dijo y el sacerdote es un hombre de Dios. Porque eso le da una autonomía y un poder a un sacerdote que no debería tener, y es influir en las voluntades de las personas o quererse dueño de las voluntades de las personas. Así que, queridos hermanos, ¿qué solución hay para esto? El servicio, para los sacerdotes asumir una actitud de servicio, formar y confiar en los laicos. Uno tiene que aprender a formar. A veces nos gusta mantener a los laicos ignorantes precisamente para que después, porque nos sentimos en el lugar seguro y para que después no vayan a hacer cosas de los que nos vayan a opacar a nosotros. Practicar la escucha activa, hay que aprender a escuchar. Para los laicos, evitar actitudes pasivas, ¿no? No estamos en la iglesia para que tengamos actitudes pasivas y solamente de obediencia. Pues puede que esto me traiga hasta muchos problemas y el podcast también, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Yo soy muy abanderado de esto de la formación de los laicos y que los laicos tengan criterio. Formarse en doctrina y liderazgo pastoral. Claro, yo puedo estar aquí y yo le decía a la gente en mi parroquia, o sea, yo puedo estar aquí diciéndole y hartándole de todas las embustes que quiera, pero si tú no estás formado, obviamente no vas a tener criterios para discernir. Y entonces todo lo que el padre diga, ay, sí, qué maravilla. No, 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 no es maravilla. A veces uno se descacha, a veces uno dice cosas que no son. Algunas veces uno se le lengua la traba y se le traba la lengua y todo lo demás y la persona, ay, sí. ¿Por qué? Porque no estudian, porque no tienen criterio, tienen que formarse. También participar activamente en la misión evangelizadora y exhortar a sus sacerdotes si es necesario y pedir rendición de cuentas. No nos gustan que nos pidan cuentas. Yo creo que me voy a tirar a muchos enemigos por acá, y Dios nos libre, pero bueno, no nos gusta. A mí particularmente no me gustaba, pero no hay nada más sano que eso. No hay nada más sano que ustedes los laicos le pidan cuentas a sus sacerdotes, porque al final el sacerdote es un administrador. El sacerdote no es dueño de la parroquia, el sacerdote está administrando y bienes y dinero que no son de él, que son de la parroquia, que son de la iglesia. También yo te invito a eso, hermanos, a que no tengas miedo de llamarle la atención a tus sacerdotes. Ojo, no es llamar la atención porque a ti te pareció, porque hay cosas muy objetivas y muy claras que tú dices, hombre, este sacerdote está por mal camino, yo veo que estas andanzas no están bien. ¿Sabes qué? Eso le va a ayudar más que lo haga chismes, porque es lo que pasa en la mayoría de las parroquias. Si ves, uno ve que el sacerdote hizo algo malo, que no está bien, y lo que hace la persona, en vez de confrontar al sacerdote, es comentarle a todas las hermanas de la parroquia. Entonces se arma el chismón no de la parroquia. Pero ¿tú crees que ese chisme ayuda al sacerdote? ¿Sabes qué lo va a ayudar más? Que tú digas, padre, yo lo vi mal parqueado tal día, a tal hora. Yo creo que eso no le conviene. O yo creo que esa amistad con la que andaba no le conviene. Eso no está bien. Si al sacerdote no le gusta, de malas, pero tú cumpliste una misión porque si no lo haces, a ti te van a pedir cuenta por ese sacerdote. Ah, es que yo sí lo vi que estaba en malos caminos. Y ven acá, tú lo exhortaste, tú se lo dijiste. Es la mejor manera de ayudar a ese sacerdote y de, poncharle la burbuja en que tienen, es decir, padre, somos tan humanos como ustedes, hermanos. Así que el clericalismo no es una cuestión solo de sacerdotes o laicos, es una tentación que afecta a toda la iglesia. Vuelvo a repetir, nosotros como sacerdotes somos servidores de ustedes, no más.
Yo no soy dueño de sus vidas, yo no soy dueño de sus voluntades. Ustedes no son mi hijo para que yo a ustedes los trate como a mí se me dé la gana o como a mí me parece. Ustedes no son mis hijos para yo andarlos gritando, para yo andarlos intratando, para yo andarlos maltratando, para yo andarlos humillando y diciéndole cosas y regañándolos en público. No, 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 no. Yo no soy sacerdote para eso. Pero si tú permites que lo haga una vez, eso es como la violencia, te va a tocar permitirlo que lo haga todas las veces, pero tú te vas carcomiendo, ¿sí? Porque te escandaliza. ¿Cómo un sacerdote hace eso? Sí, porque somos humanos y necesitamos de tu ayuda. Así que la invitación que es, queridos Rumis, que si tienes un sacerdote en estos momentos en el altar, lo bajes de ahí. Que si le prendiste una vela, lo bajes de ahí porque el único perfecto es Dios. Y el sacerdote es un hermano. El sacerdote es un hermano. Aquí no hay divisiones de poder. El sacerdote, yo estuve en una comunidad, y eso sí se lo reconozco, que se llama el Camino No Catecumenal, que en la comunidad todos somos iguales. En la comunidad no hay doctor, no hay abogado, no hay licenciado, no hay ingeniero fulano de tal, no hay padre fulano. En la comunidad yo era Hayden, en la comunidad era Elizabeth, en la comunidad era Ingrid, en la comunidad era José, ya, sin títulos, porque no se trata de títulos, se trata de lo que somos. Somos sacerdotes al servicio de la iglesia, al servicio de Dios y sobre todo al servicio de ustedes. Y bueno, que el Señor los bendiga. Te invito a que puedas compartir. Bueno, mejor esto no lo compartas tanto, no quiero que haya tanta bulla sobre esto, pero no, mentira, compártelo y bueno, si me hace enemigos, pues que nada, o sea, al final no soy moredita de oro para gustarle a la humanidad, dice una canción, pero tengo adentro un tesoro, yo tengo un Dios de... Bueno, no me acuerdo, pero así dice la canción. No somos moneditas de oro para gustarle a todo el mundo, pero hermanos, eso, no, no, yo pienso que el clericalismo es un cáncer que debemos aprender a erradicar y se erradica en sus manos. Que el Señor los bendiga, los guarde siempre, les muestre su rostro, les conceda la paz, la tranquilidad y la felicidad a sus vidas. El Señor los bendiga y recuerden siempre sonrían porque eso no duele.